porque es el día de hoy, has sido fiel y seguirás siendo fiel, lo entendemos, lo comprendemos por tu palabra, Señor. Porque no hay otro Dios tan maravilloso, tan bueno, tan glorioso y tan amoroso como tú. Por eso estamos aquí, para conocerte más, para que tú seas formado en nosotros. Anhelamos esa formación y esa conformación y esa expresión a través del alma, Señor, porque solamente a través de ti podemos lograrlo. O sea, entendemos que somos perfectos en el Espíritu, pero creemos que tenemos un alma todavía imperfecta que necesita esa transformación, Señor. Pero solamente puede ser a través de ti el único fundamento. Gracias te damos por la vida que nos ha sido impartida, por ese amor derramado en nuestros corazones. Gracias porque no hay otro Dios tan maravilloso y bueno como tú. Gracias porque cada día nos enseñas, nos instruyes tú, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Que sea tu unción ahora enseñándonos y testificando, Señor, acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tú, Espíritu Santo, como siempre glorificas a Cristo, enséñanos acerca de Cristo. Estamos aquí con una actitud de humildad para aprender de ti y ser enseñados de ti, porque todo tú nos lleva a Cristo, porque Cristo es el todo en todos. Él es la cabeza nuestra, Él es nuestro gobierno, nuestro guía, nuestro maestro. Gracias por estar unidos a tu Espíritu, Señor. Gracias por hacernos nueva creación y estar completos en ti, y no hay ninguna condenación para los que estamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, que sean alumbrados los ojos del entendimiento a cada uno de los que estamos acá, para poder experimentar esa gracia, esa gloria, Señor, para conocer nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Alumbra el entendimiento nuestro, Señor. Creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Queremos impregnarnos de ti todo nuestro ser, no nada más el espíritu, sino también el alma y el cuerpo, porque anhelamos tu expresión viva, para que esta humanidad pueda verte en nosotros, y ya no seamos nosotros, sino seas tú en nosotros. Te honramos con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo lo que tenemos y somos, porque tú eres nuestra vida, Cristo. Gracias, gracias, maravilloso Rey. Gracias. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, somos enseñables por ti. Somos humildes para recibir la palabra implantada, Señor, en este día. Y que seas tú a través de nosotros, expresándote aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues. Bienvenidos todos, ya estamos transmitiendo, Michelle. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada ciudad, población, nación, a través de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también en los diferentes grupos donde también compartimos la palabra de Dios, los diferentes grupos donde estamos ahí, no sé si Revolución de la Gracia, compraventa de autos del 13, donde sea, compártalo. El chiste es llegar a todas las familias mexicanas, el chiste es llegar a todo aquel que no tiene a Cristo, para que conozca a Jesucristo como la vida, como el único Señor. ¿Okay? Muy bien, pues todos los que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, también le damos una cordial bienvenida. Aquel de habla hispana, en cualquier tiempo donde nos vaya a ver, también les enviamos un abrazo, y todos los que estamos acá reunidos pues son bienvenidos. El joven acá que nos visita de Chiapas, ¿verdad? Bienvenido. Esperamos un buen café en la semana. Bienvenido, joven Gerardo. No gusto saludarle, y los hermanos acá de Tampico también, donde están las ricas campechanas,
Y los de Mazatlán también, donde están los mariscos también deliciosos. Y los que estamos acá, los que comemos tortas ahogadas también. Muy bien, pues si tienen la oportunidad, todos los que nos vean por internet, compartirla, compártala. Y si no esperes el final, si cree que fue bendición, usted la puede compartir. Muy bien, pues también les recomiendo que escuchen, donde estamos subiendo esta serie de enseñanzas, la página Fe y Poder Guadalajara, también en la otra plataforma que es YouTube. Ahí no transmitimos, pero subimos las enseñanzas paulatinamente, ¿ok? Muy bien, vamos a saludar a la maestra Maritza Salazar, que nos está viendo acá desde desde Santana, Sonora. La maestra Maritza Salazar les envía un saludo familia ese. Muy bien, un abrazo, maestra Maritza, nos da gusto saludarle en Cristo Jesús. Ok, bueno, pues vamos a la palabra directamente, a la primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20. Ok, estamos viendo el tema que se llama ¿cómo? Promesa de Abraham, entre signo de interrogación o pacto eterno. Hemos avanzado bastante en el entendimiento, pero ahorita estamos analizando un poquito la carta a los Hebreos para llegar a Hebreos capítulo 6 y entienda por qué el apóstol Pablo habló del ancla del alma, aquello que le va a dar una firmeza para que no se desvíe del evangelio de Jesucristo, aquello que le va a dar una firmeza en las circunstancias complicadas o difíciles. ¿Cuántos saben que muchos hemos estado pasando por circunstancias complicadas? Hemos pasado, o difíciles, ¿verdad que sí? Hemos pasado. ¿Hay algún extraterrestre aquí que no haya pasado eso? Entonces, todos hemos pasado por circunstancias difíciles, pero el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Pero yo quiero que esto quede anclado en su alma, que esto quede como una firme ancla, una seguridad, como un barco está anclado, y aunque vengan tormentas o algo, no se puede mover porque hay una ancla firme que lo mantiene precisamente estático y firme en aquello, en este caso de usted, en lo que ha creído. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a 1 Pedro 1, 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas o corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ya destinado, dice el 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo y se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ¿quién? De nosotros. A pesar de que la carta del apóstol Pedro iba más dirigida a judíos, sin embargo nos es de aplicación a nosotros, ¿sabía? Es decir, fue y murió y vino a la tierra, se encarnó, derramó su sangre, pagó el precio que no podíamos pagar. No nada más eso, sino que resucitó y luego ¿qué hizo? Algo glorioso hizo. Vino y fue implantado en su corazón, vino a habitar, y usted está unido al Espíritu de Cristo. Ya no son más dos, dice la Biblia cuando habla de varón y mujer, recuerda el matrimonio, ya no son más dos. Y eso es, y lo habla en Efesios capítulo 5, respecto a Cristo y la iglesia. Ya no son más dos, ahora somos uno, estamos unidos a Cristo. En otras palabras, usted viene siendo Cristo manifestado en la tierra, porque Cristo se manifiesta a través del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Usted no es el parte del cuerpo, forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, usted es Cristo en la tierra, porque Cristo no va a utilizar otro elemento más que su propio cuerpo, la iglesia. ¿Estamos entendiendo? No estoy diciendo que usted es Jesucristo, ¿no? Para que no se le boten los pensamientos. No estoy diciendo que usted fue Jesús, estoy diciendo que es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Cristo manifestado aquí en la tierra, ese es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Porque Él lo utiliza a usted, ¿sabía? Él lo utiliza a usted para expresarse aquí a la humanidad. La humanidad va a ver a Cristo en nosotros. Es decir, si Cristo se va a manifestar aquí, difícilmente ha habido casos específicos o especiales donde Él se ha manifestado a judíos, porque son más duros de corazón.
pero se les ha presentado literalmente. Judíos se han convertido al Señor Jesucristo porque se les ha presentado, literal. Y estoy hablando de este tiempo, de estos últimos tiempos, ¿no? Sin embargo, nosotros no necesitamos que Él se presente. Nosotros y Él somos uno. Él ya está en nosotros, nosotros en Él. ¿Entendemos? Por eso eso es algo más glorioso que lo que dice ciertas religiones. Es que soy pecador, salvo por gracia. O sea, no entienden realmente lo que son en Cristo. Yo sé que es difícil hablar de estos temas, porque cuando tenemos una mente basada en el legalismo, en la religiosidad, siempre se nos ha dicho que somos independientes a Cristo. O sea, Cristo en los cielos y yo aquí, algo así, ¿no? O Dios, ¿dónde está Dios? Pues en el cielo. ¿Y dónde estás tú? Aquí en la tierra. Pero no entienden que nosotros ya estamos sentados con Él, juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso es algo glorioso, Efesios 2:6. Muy bien, entonces continuamos. Estamos analizando la carta a los hebreos. ¿Cuál era el problema de los hebreos? Enviamos un saludo también al pastor Federico Lara, que nos ve desde Portland, Oregon, y a toda la familia allá de Portland. También a Nando Guadalupe, que nos ve de Chicago. ¿Chicago qué es? Illinois, ¿verdad? Que nos ve acá de Chicago. Dice el pastor Federico, saludos congregación, un fuerte abrazo de Portland, Oregon. Y Nando dice, buenas tardes pastor, un fuerte abrazo y buenas tardes, bendiciones. Okay. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál era la problemática de la carta a los hebreos? Uno era algo muy trascendental que estaba por ahí en Hebreos capítulo 2, vamos a analizarlo por favor. Recuerde que esta es una enseñanza, ¿eh? Esto se trata de edificación, esto se trata de sustancia. Esto a lo mejor no le va a traer un gran gozo en su alma, no se trata de emocionarlo, se trata de edificarlo en la cabeza y crezca en la cabeza que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O si quiere le puedo gritar unos 20 minutos, lo emociono y hablando en lenguas y ya después le predico y le enseño, como usted quiera. Pero ¿qué cree? La parte que vamos a gritar, emocionarle, no le va a traer de mucho provecho si no trae la palabra que es Cristo. ¿Entendemos? Porque bueno, desafortunadamente lo podemos ver. Nosotros venimos de ese sistema, ¿no? Donde nada más se gritaba, se predicaba, se hablaba en lenguas, y no estamos en contra de predicar, hablar o hablar en lenguas, porque creemos en los dones del Espíritu Santo. El problema es enfocar toda nuestra atención a lo que es secundario, no lo principal, que es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que lo va a edificar? La sustancia, y la sustancia es Cristo. ¿Sí? ¿Entendemos? El asunto es que los que vienen del pentecostalismo, cuando no hay ese tipo de emociones, ¿qué crees? Se duerme con la enseñanza. Pero también se duermen los que se desvelaron el día sábado. O sea, todo el mundo se duerme, ¿no? De repente, ¿no? Pero bueno, si alguien está roncando a un lado, por favor, dale un codazo. Y dígale, despierta. Bueno, ok. Muy bien, ¿cuál era el problema de Hebreos capítulo 2? Versículo 5. Una gran problemática que existía en los hebreos, aparte que eran niños, aparte de que eran inexpertos en la palabra de justicia, o la habían escuchado por lo menos levemente por personas que eran de segunda generación, no directamente del apóstol Pablo. Habían escuchado que lo que Pablo había enseñado, pero que ya estaban olvidándolo, porque siempre el judío convertido a Cristo, cuando digo judío me refiero a los israelitas, siempre el judío convertido a Cristo creyó en Jesucristo, seguía practicando las obras de la ley de Moisés, seguía sacrificando animalitos hasta el año 70, que fue destruido el templo de Jerusalén por el gobernador Tito. Sin embargo, hubo una persecución en el 64 ya por Nerón, ya había una, y el otro creo que también persiguió a la iglesia fue Domiciano. El caso es que hubo una gran persecución en el 64, imagínense, vea la historia de Nerón para que vea qué sádico era ese hombre, literalmente un hombre endemoniado, ¿no? Bueno, entonces ya estaba el circo romano, obviamente desde antes inclusive de Cristo ya había comenzado el circo romano, donde hacían los diferentes espectáculos humanos, y no eran brincolines, eran humanos devorados por fieras, humanos matándose unos a otros. Ese era el circo romano. ¿Ok? Muy bien, entonces versículos 5, Hebreos 2:5, entendemos que fueron niños, eran niños inexpertos en la palabra de justicia, no eran maduros.
Y uno que no es maduro, es decir, uno que no es maduro o no está madurando, significa que no está expuesto a la palabra de Cristo, el nuevo pacto o pacto eterno manifestado en Cristo, que no entiende que fue justificado gratuitamente por su gracia, que no entiende que todo fue dado por gracia a través del sacrificio de Cristo, y que solamente nosotros recibimos por fe la misma fe de Cristo operativa en nosotros como cuerpo. ¿Ok? Muy bien, entonces, porque no sujetó, Hebreos, no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y luego dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto está hablando de la encarnación de Cristo, ¿no? De Jesús, está hablando de Jesús. Por eso se le hiciste un poco menor en ese sentido, ¿no? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero ahora cuando habla del Cristo eterno, ya empieza a hablar de que Cristo es arriba o está por encima de los ángeles. Le hiciste versículo 8, perdón, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos, dice el versículo 9, aquel que fue hecho un poco menor, otra vez dice que los ángeles en ese sentido, en la humanidad, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, cuando dice que le hizo menor es porque le cargó la naturaleza de pecado, ¿ya? Porque le cargó la naturaleza de pecado a Cristo. ¿Cuál naturaleza de pecado? La de usted, ¿no? Si Él no la llevó a usted, pues no es libre todavía y tiene naturaleza de pecado, pero usted ya tiene naturaleza divina, porque Él cargó la naturaleza de... Él no cargó los actos de pecado, ¿sabía? Él cargó la naturaleza de pecado, ¿sí? Entonces, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco, otra vez, menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento. O sea, fue hecho menor a causa de cuando Él estuvo en la cruz cargando el pecado nuestro, ¿ok? En ese sentido nada más está diciendo que fue menor. Pero no porque Él haya sido menor, Él es superior. Inclusive usted es superior a los ángeles, ¿sabía? ¿Usted sabe que usted es superior a los ángeles o no? Porque Cristo ustedes son uno, ¿sí? Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarles como hermanos. Muy bien, en todo esto, ¿cuál era la situación que estaba pasando con los hebreos? ¿Qué era lo que Pablo les quería decir? Ahora tengan dos cosas que son incambiables, por las cuales es imposible que Dios mienta. En Hebreos capítulo 6 nos lo dice, ¿okay? Es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles dos cosas? Uno, la promesa que hizo Dios a Abraham, pero no nada más a Abraham, sino a Cristo, ¿okay? En ti serán benditas las naciones de la tierra, lo dice en tu simiente. O sea, la promesa era para Abraham y para su simiente, es decir, Cristo, ¿ok? Ahora, en ti serán benditas las simientes. Esa es una promesa que Dios dio a Abraham y a Cristo, pero a Cristo como el Hijo, ¿ok? Entonces, y lo segundo que trae una firme ancla es que Dios juró. O sea, no nada más prometió, sino juró. ¿Qué significa jurar? Que hizo un pacto de sangre. Y Él declaró sobre ese pacto de sangre, de cierto te bendeciré. Y cuando habla te bendeciré, es que usted ya ahora es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esa es la bendición más grande, Cristo en nosotros. ¿Sabía? Más que lo material, ¿sabía? Lo material viene por añadidura. Las bendiciones ahora, en el antiguo pacto dice que cuando alguien cumplía la ley, las bendiciones le seguían, ¿sabía? Pero ahora las bendiciones no siguen. ¿Dónde cree que están? En el depósito. De aquí fluye toda la vida. De aquí fluye todo lo que usted necesita para vivir. De aquí fluye el poder de Dios para sanar a los enfermos. De aquí fluye el poder prosperador y enriquecedor de Dios. Aquí lo tenemos, Cristo en nosotros. Así es sencillo.
Por eso no hay una limitante para los hijos, ¿sabía? Somos superiores a los ángeles en ese sentido, Cristo en nosotros. Muy bien, entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Bueno, que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. Otra vez regresamos. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió cierta... Hebreos 2:2, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, ¿qué creían los israelitas del primer siglo? Los judíos, practicantes de la ley. Pues que la ley había sido dada primero por ángeles a través de Moisés. Si vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 19, ahí también viene, mire, eso creían los judíos del primer siglo. Gálatas 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida. Significa que la ley no fue el propósito del Padre, ¿sabía? La ley no fue el pacto. ¿Cuál fue el pacto ahora en el cual estamos? El pacto que Dios hizo entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es, fue añadida. Significa que no era el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿por qué una gran parte del pueblo cristiano creyente, y lo decimos con todo respeto, no con el afán de juzgar ni criticarles, porque todavía nosotros estamos en esa ignorancia antes, ¿sí? ¿Sí? Por eso no podemos juzgar a alguien que esté en ignorancia, pero sí podemos enseñar y decir y corregir las deficiencias que ellos tienen, aunque todavía nosotros no conocemos, una gran parte nos hace falta por conocer y todavía tenemos deficiencias. ¿Estamos de acuerdo? No lo sabemos todo, y aquel que diga que ya sabe todo es porque ya está a punto de irse con Cristo y se nos va, su cuerpo va a desfallecer sobre la tierra, algo así, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida hasta que viniese Cristo, ¿ya? Manifestado en carne. ¿Ok? Luego dice, pero la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién era el mediador de esa época? Moisés. Entonces, la idea de los israelitas del primer siglo era que creían que los ángeles habían dado la ley se la habían dado a Moisés, pues, y no fue directamente Dios. Ese es el criterio de ellos. Esa era la ideología de ellos. Sin embargo, en el primer siglo existían. ¿Cómo podemos conocer historia? Bueno, hay unos manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran por ahí en el 1948, y se encontraron esos libros que algunos se les llaman libros apócrifos y otros son libros acerca de la manera en que ellos operaban sobre la tierra y se regían. Algunos libros, se los voy a leer aquí, se llama La Comunidad, Reglas de la Comunidad. Y basado en estos libros podemos determinar que los judíos del primer siglo, por lo menos los que vivieron fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, por lo menos los que vivieron fuera de Palestina y Jerusalén, los que se le llama los de la diáspora, los que están dispersados por diferentes provincias griegas o romanas, a ellos tenían esta idea de acuerdo a estos libros que se encontraron en las cuevas de Qumran. Entonces era el libro de la comunidad. El rollo de la guerra era otro libro que se encontraron. El documento de Damasco, el primer libro de Enoch, que está comprendido en dos partes, que es el libro de los vigilantes y el libro de los sueños. Esos libros regularmente no se incluyeron a la Biblia, al canon, pues, bíblico, ¿ok? Luego se llama, bienvenidos. El primer libro, el documento de Damasco, el primer libro de Enoch, libros del vigilante y libro de los sueños. ¿Qué era la información que manifestaban o revelaban esos libros? Pues lo que creía la comunidad del primer siglo, por lo menos, si no los que estaban en Jerusalén, por lo menos los que estaban fuera de Jerusalén, es decir, a quienes se escribió la carta a los hebreos. No se escribió a hebreos judíos con habla hebrea o aramea, sino se escribió para judíos helenistas, aquellos que eran judíos griegos, ¿ok?
para ellos iba la carta dirigida, por muchas de las cosas que podemos ver aquí. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace? El autor de los Hebreos exalta a Cristo sobre los ángeles, ¿estamos de acuerdo? Porque dice que no sujetó, dice Hebreos capítulo 2, otra vez, vamos a regresar a Hebreos 2. ¿Por qué el autor a los Hebreos le dice esto? Hebreos capítulo 2, versículo 5 otra vez. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Entonces, ¿de qué se refería esto? Acerca del cual estamos hablando. ¿A qué se refiere? Algo que posteriormente iba a venir. O sea, Cristo ya había venido, ¿estamos de acuerdo? En carne y todo. Ahora, cuando habla del mundo venidero es porque había una falsa doctrina en la iglesia, en los hermanos hebreos de la diáspora, o sea, dispersados, ¿ok? ¿Cuál era la doctrina que había? Bueno, exaltaban los poderes de ángeles buenos y malos y la influencia que tenían en otros seres humanos inferiores. Era lo que hacían, exaltaban los poderes de los ángeles. ¿Sabía que hay congregaciones ahorita donde creen que cada persona tiene un ángel adentro? Hay una congregación en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que se llama, eso no le digo, no sea mitotero. Es una congregación muy grande de como 1500 personas de Los Mochis. Creen que cada persona tiene un ángel adentro, o sea que no son espíritus unidos al Espíritu de Cristo, sino que un ángel está dentro de ustedes. Imagínense, y el hermano parece un angelito, aunque tenga la cara de demonio, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces, pero dice que no sujetó a los ángeles al mundo venidero. ¿Cuál era la falsa doctrina que había en la iglesia primitiva? Bueno, que exaltaban los poderes de los ángeles por encima de los hijos de Dios. Ese era un problema. ¿Cuál era otro problema? Bueno, por lo menos los hebreos, ¿no? Estos creían que el ángel Miguel iba a venir con otros ángeles e iban a tomar el gobierno en el mundo venidero. Eso creían, que el ángel Miguel, o el arcángel Miguel, iba a venir con muchos ángeles, iba a tomar control del mundo venidero, hablando de la segunda venida de Cristo. En lugar de que fuera Cristo, ahora eran los ángeles, ¿ok? ¿Qué otras cosas creían? Es decir, el reino venidero estaba sujeto a la participación de los ángeles, lo cual desplazaría a Cristo. No era Cristo, eran los ángeles lo que venían a establecer el mundo venidero, sino no iba a ser, o sea, los protagonistas eran los ángeles, no Cristo. Entonces ahí que estaban subajando a Cristo. Por eso viene y le habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Imagínense esas falsas doctrinas inmiscuidas en la iglesia cristiana, judía, dispersada por las diferentes ciudades en aquella época fuera de Jerusalén, y creyendo eso, se estaban desviando del correcto de Cristo como el todo. Pues para que usted me entienda, porque Cristo es el todo en todo y en todos. O sea, por eso es superior Cristo a los ángeles. Entiende ahora por qué habla mucho de los ángeles, aunque también Pablo habló en sus cartas acerca de los ángeles, ¿no? Sí habló, claro que habló de los ángeles, inclusive en la segunda carta a los Corintios 11, por ahí creo que dijo que el enemigo Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, ya no se presenta, pero sí usa personas para desviarlos del correcto evangelio de Cristo, de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva de los Corintios. O sea, sí se presenta, pero obviamente no tiene nada en nosotros. Por eso casi no hablamos de él. ¿Se ha dado cuenta que no hemos hablado de él? ¿Para qué hablamos de un enemigo derrotado? Si usted lo que necesita es la renovación del entendimiento y la transformación del alma. Ahora, si va a encontrar un loquito por la calle todo endemoniado, échale fuera a los demonios, a ese sí. Pero a usted no le vamos a echar fuera demonios, porque ni un cristiano, ¿sabe que los cristianos no se endemonian? Porque en muchas iglesias cristianas están liberando a los cristianos, ¿sabía? Digo, que no suene como crítica, ¿me entiendes? Sino que suene como parte de lo que nosotros ya no creemos y de donde veníamos. Digo, yo anduve participando en otra ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Anduve participando, echándole fuera de los demonios a una hermanita, imagínense, una congregación por allá, para el lado de los cerritos. Y se nos endemoniaba la hermana, y cada semana hay que estarla desendemoniando. Imagínate, cada semana la hermana. Me daba tristeza porque, bueno, y venía el demonio, y lo peor caso que venía y se manifestaba en ella. Lo que pasa es que a lo mejor no había creído en Cristo, no había sido salva, ¿no? Alguien que se endemonia es porque no ha nacido nuevo, así de sencillo. Ahora,
La hermana que le echaba fuera a los demonios, pero ya venía el demonio y la hermana le preguntaba, a ver, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué entraste en esta persona? Bueno, esas cosas no se le preguntan a los demonios, se echan fuera nada más en los loquitos endemoniados, ¿sí? No le han de preguntar al demonio, ¿y a qué te dedicas, demonio? O sea, imagínense, la hermana le preguntaba todo eso. A ver, ¿qué haces en tu tiempo libre, demonio? Así la hermana, dime cómo entraste. ¿Y qué cree que salía el demonio? Sí, pero yo conozco tus pecaditos. También le decía a la hermana que le estaba liberando, pues. Entonces la hermana se asustaba y pelaba los ojos. Me va a sacar los trapitos al sol, el demonio. Entonces por eso los demonios se echan fuera. No le ande preguntando nada. ¿Ok? Y no necesita ayunar para echarlos fuera, ¿no? Mateo 17:21 dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ese texto bíblico no existe. En los manuscritos griegos antiguos no existe. Fue añadidura. ¿Ok? Diga, hermano, ¿iba a hablar? Perdón. Entonces, si lo buscas en la nueva versión internacional, va a desaparecer por arte del Espíritu Santo. Nueva versión internacional, Mateo 17:21, desapareció. No existen los primeros 4 siglos, no existía ese texto bíblico, perdón. Manuscritos, uno llamado el Código Sinaiticus del siglo IV, no existía. Este empezó a existir ya después del siglo XII, o por ahí creo Erasmo de Rotterdam, creo que lo agregó monjes, lo agregaron católicos, algo así está el asunto, pero ya fue muy reciente. Entonces sabía que muchos hermanos en Cristo están echando fuera demonios, perdón, no pueden echar fuera un demonio de un endemoniado, porque creen que si comieron una birria rica con cebolla y cilantro, pues ya, como no van ayunados, pues el demonio se les va a brincar a ellos. No entienden la autoridad que ya tienen en Cristo Jesús. Entonces, pues tenemos que seguir edificándonos más para no creer todo esto. Los demonios ya no tienen nada de nosotros tenemos suprema autoridad, porque el Supremo nos habita. ¿Okay? Y realmente cuando echamos fuera un demonio es porque es Cristo en nosotros, ¿no? Los que tienen miedo de echar fuera demonios es porque no entienden que es Cristo en nosotros. Muy bien, entonces nos quedamos en que los ángeles, que se creía que los ángeles tenían un gran poder, por lo menos los judíos que estaban dispersados. 2, que iba a venir el ángel Miguel junto con los ángeles a establecer el mundo venidero, el futuro, y se minimizaba a Cristo. Por eso, imagínense qué tan desviados están estos hermanos. Se supone que en Pentecostés habían conocido al Señor Jesucristo, habían nacido de nuevo y habían escuchado un poco del evangelio que predicaba el apóstol Pablo, pero por personas de segunda generación, es decir, discípulos de Pablo que se habían dispersado, pero nunca por el apóstol Pablo, porque si hubieran aprendido bien, no tendría por qué el autor de los Hebreos volver otra vez a repetir las cosas que ya ellos ya deberían conocer y ser maestros en ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si usted deja de oír, usted está ahorita oyendo esta buena palabra, ¿no? Y no porque yo le enseño, no tiene nada que ver, ¿no? Sino porque todos los maestros, escuché, estuvo Fabián, el pastor Fabián Liendo, en Aguaviva, todo lo que viene siendo, creo, jueves, viernes, sábado, domingo, y hoy creo que todavía, ¿no? El apóstol Ugarte, el maestro Morfín, el apóstol Basilio Patiño, el pastor Abraham acá de la escuela Messi, que estamos compartiendo también, y compartimos en Facebook esas enseñanzas, y muchos más, muchísimos más, el pastor Guido, el pastor Federico, todo lo que estamos enseñando, la verdad presente, ¿no? Usted puede escucharles a todos ellos. Edifíquese en el buen fundamento, en los que enseñan la buena palabra. No, bueno, mi recomendación, porque nunca va a ser imposición, ¿verdad? Nunca va a decir, no escucha tal predica, nunca le voy a decir eso. Usted puede escuchar a quien a usted le guste, pero no le vaya a pasar como hermanos que estaban escuchando una palabra y de repente empezaron a escuchar a otros y se desviaron. Eso está pasando con los hebreos, ¿sabía? Creían en un poder superior de los ángeles sobre Cristo inclusive. Sí estaba grave el asunto. Entonces, otra se podía llamar herejía del primer siglo que estaba en los hebreos. Era la cuestión de Melquisedec.
Vayamos a Hebreos capítulo 7, por favor. Todo esto de la supereminente grandeza de Cristo sobre todas estas cosas, la superioridad de Cristo sobre todo esto, es con la finalidad de desviarnos de doctrinas incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entiendes? O sea, Hebreos es un sermón expositivo de la supereminencia de Cristo y superioridad sobre todas las cosas, para que cuando usted vea la superioridad de Cristo, usted le quede una firmeza. Y después que no lleguen otros hermanitos que creen que si se visten de judíos se van a ir al cielo, no lo convenzan. Y cuando lleguen los testigos de Jehová a su casa también con una sombrilla en tiempo de sol y una paraguas en tiempo de aguas, no le crea, porque ellos sabe que ellos le predican el reino, pero no creen en Cristo como el todo, ni tienen a Cristo en su vida. ¿Ok? Entonces, un hermano en Cristo que no se afirma en la fe en Cristo va a ser convencible, ¿sabía? Una vez llegaron unos testigos de Jehová por allá a un pueblo que se llama Mochicahue, en los Mochis, Sinaloa, en Ahome, Sinaloa. Llegaron, ellos eran cristianos evangélicos, ya hijos de Dios, y llegan los testigos hablándoles acerca del reino, el reino de Dios y el reino venidero. ¿Y cuántos saben que las imágenes están preciosas? Niños corriendo por el parque, ¿no han visto esas imágenes? ¿Sí? Hermosos paisajes, ¿no? El caso es que al final de cuentas se fueron los testigos y le preguntó el hermano a la hermana: oye, ¿estaremos en la verdad? ¿No estaremos errados? Un hermano en Cristo, evangélico, al final de cuentas dudó de lo que ahora él era en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no hay una enseñanza que renueve el entendimiento del alma, donde todo esté basado en Cristo, pues vamos a deambular. ¿Sí sabían? Vamos a deambular. Sin embargo, sigamos. Bueno, también saludamos a la hermana Laura González, acá también de Sonora, México. Puro norteño. Ok, entonces Hebreos capítulo 7, vamos a ver un poquito de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, versículo 1, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este Melquisedec representaba a alguien importantísimo, que es Cristo. ¿Está bien? Toda bendición proviene de él. Luego versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Y ahí ya comienza a decir las características de Cristo: rey de justicia, también rey de Salem o rey de Shalom, rey de paz, que es lo mismo. Versículo 3: sin padre, sin madre. ¿Se dan cuenta? No tenía madre este. Por eso, si representaba a Cristo, Cristo no nació de genes humanos, nunca participaron los genes humanos. Si no hubiera sido un cordero con defecto, corrupto. ¿Por qué no participaron los genes? Porque Hebreos 2:14 dice que le prepararon cuerpo. ¿Qué significa que le prepararon cuerpo? Prepararon solamente un vientre. ¿Sí? Eso dice Hebreos 2:14, léalo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Pero también en Hebreos 2:14, sino Hebreos capítulo 10, mire también. Vamos a ver eso para que le quede claro que no nos trate de herejes. Hebreos capítulo, eso viene en Hebreos capítulo, a ver, ayúdame ahí, Michelle. Hebreos capítulo, vamos a ver el libro de los Hebreos para encontrar esa parte. 10, versículo 5. Aquí viene el Cristo eterno entrando en el mundo. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Eso es Cristo viniendo a la tierra a encarnarse. Entonces él no participó de carne y sangre. Perdón, él participó de carne y sangre,
pero no participaron genes humanos. ¿Estamos entendiendo? Se le preparó solamente un cuerpo. ¿Sí? Ok. Vamos a regresar, por ejemplo, a Hebreos, otra vez donde estamos. Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, nos quedamos en el 2, ¿no? En el 3, perdón. Sin padre, sin madre, versículo 3. Sin genealogía. Genealogía significa que no venía de ningún gen humano. Pero ¿por qué se le dijo que era el hijo de David? ¿Sí has escuchado eso? Que se le dijo el hijo de David. Hijo de David, decía que el hombre, creo que estaba ciego, no recuerdo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero por qué el hijo de David? Porque de acuerdo a la descendencia del pueblo de Israel, de las 12 tribus de donde provenía, de donde nació y donde se le preparó cuerpo, de ahí se dijo que él era un descendiente o un hijo, pero solamente era de manera nominativa, no literal, ¿saben? No era literal, era nominativa. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino es hecho semejante a ¿quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. Mira, ahí ya va la supereminencia, la superioridad de quien simbolizaba este. ¿Quién era? Melquisedec, que simbolizaba ¿a quién? Era un tipo de Cristo. Por eso dice, mira cuán grande, cuán grande. Ahí usted ve supremacía, superioridad, ¿no? Ahora más abajo. Vamos a leer mucho más abajo. Versículo 12. Por favor. Bueno, desde el 11. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hace una comparativa entre el sacerdocio según Melquisedec y el sacerdocio según la ley. Pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Otra vez comparando a Cristo. Versículo 12. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ¿qué? ¿Sabe que eso es lo que muchos no entienden? Muchos dicen, es que soy salvo por gracia, pero tengo que ir todavía a la ley para portarme bien. ¿Cuántos de ustedes necesitan la ley para portarse bien? ¿Usted cree que necesita la ley para portarse bien? Si alguien aquí la necesita, de una vez vamos a ir sacándolo para allá a las lomas y apedrearlo, porque si fue glotón, deja eso de borracho, glotón, y se comió 2 pizzas el fin de semana, así dice, creo que Deuteronomio 22 dice que al hijo glotón y borracho hay que sacarlo fuera y apedrean todos los ancianos. Así decía, ¿sabía? La ley así decía. Pero pierda cuidado, aquí, aunque sea glotón, no lo vamos a apedrear, porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo liberó de esas piedras. ¿Entendemos? Ok. Entonces cambió el sacerdocio y ya se cambió la ley. ¿Cuál es la ley que nos aplica? La ley del Espíritu de vida, Cristo en nosotros. Ok. El Espíritu de Cristo operando a través de los hijos. Lo que es muchísimo mejor, ¿sabía? Porque no es lo mismo a que usted se porte bien porque está cumpliendo una ley. Si usted se porta bien por cumplir una ley, va a fallar algún día. Además, la ley de 613 mandamientos, solamente con no practicar uno solo que usted no haya cumplido, ya se hace transgresor de todos. Es como si toda la ley le hubiera violado y se hace culpable de todos los castigos de la ley. ¿Ok? Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. ¿De cuál tribu viene Cristo? De la de Judá.
Porque manifiesto es que nuestro Señor, 14 por favor, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote que distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ya? Entonces todo esto que nos habla, que nos está hablando, que es mejor el sacerdocio de Melquisedec porque simbolizaba a Cristo. Es mejor el sacerdote Cristo que el sacerdote que viene según la descendencia de Aarón, o sea, el levítico. ¿Sí? Es muchísimo mejor o superior. Versículo 22. Por tanto, Jesús es la garantía, mire, de un mejor pacto. Versículo 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece, ¿para cuánto? ¿Para cuándo? Para siempre. Tiene un sacerdocio que no cambia, inmutable, eso es incambiable. ¿Sí? Muy bien, entonces, y es el único que puede salvar perpetuamente. Si lee el versículo 25, es el único que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y aparte es un intercesor, fue un intercesor cuando él murió en la cruz, ahí fue intercesor como un sacerdote. Porque en el antiguo pacto, el sacerdote, o por ejemplo Aarón, ¿qué era lo que hacía Aarón? Era un mediador entre Dios y los hombres, ¿sí sabía? ¿Qué hacía Aarón? O la descendencia de Aarón, entraban al lugar santísimo, ¿sí? Mediaban entre Dios y los hombres. Pero obviamente que para entrar tenían que santificarse, purificarse, lavarse, etc. Inclusive sacrificar un cordero primero por ellos, para luego sacrificar un cordero por el pueblo. Pero ellos eran los mediadores. Ahora Cristo es el único mediador. Cristo fue el mediador cuando murió en la cruz, ¿sabía? Como sumo sacerdote. Él mismo se sacrificó a sí mismo, por eso él fue sumo sacerdote más el cordero. Y no tenía necesidad de él sacrificar un cordero para él santificarse porque era santo. Entonces todo esto dice Cristo es superior. ¿Por qué le dice a los hebreos? Bueno, ahora le voy a decir por qué él le dijo a los hebreos esto. ¿Cuál era el problema de la desviación de los israelitas? En un texto encontrado en Qumran se llama el Midrash, así, de Melquisedec. Y se denomina como 11Q. Es decir, es un papiro, no creo que sea, pero sí es un pergamino. Y se le nombró con cada manuscrito que se iba encontrando en las cuevas de Qumran, se le iba poniendo un número y luego se le ponía Q, que ahí era donde había sido encontrado. Se encontró también una parte del libro de Isaías, creo que el libro de Mateo, se encontraron en estos hombres que vivieron en las cuevas. Regularmente fueron los esenios, pero eran judíos, mucho más estrictos en la cuestión de guardar la ley, de la alimentación, eran muy estrictos, mucho más que los fariseos. Entonces, ¿por qué les habla de la superioridad de Cristo, que era el Melquisedec, por decirlo así, o el símbolo de Melquisedec manifestado en estos últimos tiempos sobre inclusive el sacerdocio levítico? ¿Por qué era superior? Bueno, ¿por qué les comentó eso o les escribió eso el autor de los Hebreos? Primeramente, porque se enseñaba que Melquisedec era una figura del cielo que iba a aparecer en los últimos días para proclamar el día de la expiación y por lo tanto efectuar una expiación final del pueblo de Dios. Es decir, ya no era suficiente Cristo. La expiación que se hizo a través de Cristo, pues más bien redención, ¿no? Expiación era más cubrir el pecado, pero la expiación, el único cordero, Cristo, no vino a cubrirlo, no vino a determinar un perdón de pecado, sino vino a quitar el pecado. No lo perdonó, lo quitó. Bueno, aparte que lo perdonó, lo quitó, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué creía la comunidad judía dispersada? Creía que iba a venir un Melquisedec
a efectuar una redención final del pueblo. Imagínense, si no estaban totalmente desviados. Imagínense. Por eso el autor a los hebreos les insiste mucho en que Jesús ya consumó el sacrificio. Mucho les insiste en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Entonces, imagínense, creían que los ángeles iban a tomar el reino venidero y Melquisedec iba a realizar una redención final, aparte de la que realizó Cristo en la cruz. Estaban desviándose, no nada más en las prácticas de la ley, sino en este tipo de doctrinas heréticas. ¿Se da cuenta? Por lo menos yo no conozco a nadie ahorita en la actualidad, alguna iglesia cristiana o judío-cristiana, que crea que Melquisedec va a venir, un Melquisedec va a venir a redimir a la humanidad en los últimos tiempos. No conozco yo. Ni que los ángeles vayan a venir a reinar en el tiempo, en el siglo venidero. Yo no he conocido, por lo menos. No sé si usted haya conocido. Si no, pues ahí me lo comparte. Entonces, cuando entendemos el contexto histórico de lo que estaba pasando con los hebreos, podemos entender algunas expresiones del autor a los hebreos. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Volvían a efectuar el sacrificio de animales. ¿Para qué? Para arrepentirse cada vez que pecaban. O sea, pecaban, se arrepentían, sacrificaban un animal y ellos creían que la sangre de ese cordero le iba a expiar sus pecados. Y ahora el autor le dice, no, ya vino uno que quitó el pecado de ustedes por la sangre preciosa de él. Y no nada más eso, los santificó. Y no nada más eso, los perfeccionó. ¿Entendemos? Digo, después de conocer esto y que usted quiera irse a unas sectas porque el plano o no le entendió o hay algo raro en usted, ¿no? O será un extraterrestre que nos visita la tierra. Eso me recuerda a una persona que estuvo congregada con nosotros en la ciudad de Los Mochis. Después se hizo pastor. Él no era pastor, se hizo. Es muy diferente, ¿saben? Es muy diferente. Él se hizo pastor, salió donde estábamos congregados nosotros, predicaba el evangelio. Después empezó a decir, fíjese, empezó a decir que el Dios del Antiguo Testamento era Satanás, porque decía, ¿cómo es posible que un Dios que envió tantas calamidades en el Antiguo Testamento, cómo es posible que ese Dios sea el padre de Jesucristo? Ah, no, entonces Jehová es Satanás, decía él, o Yahvé, como le quiera llamar usted. Yahvé es Satanás, decía él. Ahí empezó a torcerse el asunto. Pero necesitamos analizar los pasajes del Antiguo Testamento para no ver un Dios terrorífico, ¿sabían? Debemos de entender que el hombre era muerto espiritual. ¿Por qué murió un hombre llamado Usa? ¿Sí conoce el caso de Usa o no? Sí, que se acercó al arca del pacto. Recuerde cuando lo iban cargando. Iban cargando el arca del pacto. Solamente tenían que ser los de la descendencia levítica, purificados. Y de repente se acercó Usa. Se va a caer el arca y ahí va Usa. No, en buena onda, pues. ¿Cuántos saben que era buena onda el Usa? Y se va a caer el arca. Vamos a ayudarle a los levitas a cargarle. ¿Qué cree? Cae muerto. Y luego la pregunta sería, ¿fue Dios? ¿O fue que él no pertenecía ni a la descendencia de arónica o levítica y aparte no se santificó para cargar el arca del pacto? O sea, no fue Dios, la regó el Usa. ¿Estamos entendiendo? Entonces muchas veces se le echa la culpa al Señor de acontecimientos del Antiguo Testamento cuando no analizamos por qué suceden las cosas. Ahora, ¿por qué le echan la culpa a Dios que envió las plagas de Egipto? Porque no han leído el libro del Éxodo. ¿Sabía? Si usted lee, tan solo que lea Éxodo capítulo 8, se va a dar cuenta. ¿Ya leyó Éxodo 8? Donde vienen dos tipos de ranas. Unas ranas eran ocasionadas por los magos o hechiceros de Faraón, que tocaron su vara en el lago. Y dice que salieron ranas. Pero dice que también Aarón tocó su vara en el lago y salieron ranas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles ranas eran de Dios y cuáles eran ranas de los hechiceros? Porque había dos tipos de ranas ahí. ¿O cómo les identificaron? ¿Azules o verdes?
Usted se pone a analizar, no, lo que pasa es que yo necesito analizar el Éxodo para saber cuál es el problema que originó las plagas de Egipto, y los errores fueron humanos. ¿Sabe que los errores fueron humanos? O sea, cuando Moisés le pega a la peña y en lugar de hablarle le pega a la peña, muchos dicen, a causa de eso Moisés no entró en la tierra prometida. No, mi hermano, es que ya traía un antecedente Moisés. Era reincidente. Ya traía un antecedente. ¿Sí sabe que Moisés desobedeció las 3 señales que Dios le dio? No hizo una. Ya leyó Éxodo 4 y Éxodo 7, que nada más hizo 2 señales y no hizo las 3. Ya leyó que en lugar de sacar el agua que se convirtió en sangre, ya leyó que esa agua, en lugar de sacarla hacia afuera y tocarla con la vara, él no tenía que tocar el río. ¿Cuál río era? El río Nilo. No tenía que tocarlo él con su vara. Él tenía que sacar el agua fuera del río. ¿Y por qué tocó el río con la vara? Desobediencia. Otra vez. ¿Entendemos? Hay muchas cosas que por lo cual vienen las cosas a la humanidad. No es Dios fallando. Si Moisés hubiera hecho las 3 señales, ninguna plaga hubiera venido. Ahora, si Dios quería matar a los egipcios, ¿por qué cuando cayeron los hielos del cielo, por qué le dijo a una gran parte de los egipcios, sálganse de ahí? ¿Por qué les dice? Entonces son cosas que tenemos que analizar el Éxodo para entender por qué sucedieron las cosas. Y luego que no le echen la culpa. Ahora, ¿por qué cuando Moisés hizo que el mar rojo se abriera? ¿Por qué se ahogaron los egipcios? ¿Porque Dios los ahogó? Iba a decir una mala palabra, pero no la digo. ¿O porque no entendieron? ¿Por qué se ahogaron los de Faraón? ¿Por qué se ahogaron los egipcios? ¿Por qué se ahogaron? Porque se metieron al mar. ¿Qué necesidad habría que se metieran al mar cuando estaba abierto? Imagínense, usted va a las playas de Vallarta y de repente le abren de ahí a una isla. No, pues que se abrió. La pregunta, ¿se iría caminando, la verdad? ¿O agarraría un helicóptero? Dios mío, yo no me iba caminando porque sabía que esas aguas que se habían abierto algún día tendrían que regresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se metieron los de Faraón? Porque vieron un caminito donde había pasado el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa si los de Faraón se quedan del otro lado del río? ¿Mueren? Entonces, ¿fue Dios el que los ahogó o fueron ellos? Pero si hay una canción que dice, ¿no, Michelle? ¿Cómo va la canción esa? Echó a la mar los carros del Faraón. ¿Pero quién dicen que los echó? Dios, pero no fue él, fueron ellos mismos que se metieron. ¿Ya se ha dado cuenta? O sea, hay muchos casos o hechos que le echamos la culpa a Dios. Inclusive hay canciones que Dios echó los carros del Faraón a la mar. Fueron ellos que se metieron donde no se debían haber metido. Metiches. ¿Se ha dado cuenta? Si el camino era para los israelitas, no era para ellos. ¿Habría alguna necesidad que niños huérfanos de egipcios se hayan quedado? ¿Habrá alguna necesidad? Bueno, en fin, cada historia tenemos que analizarla para no caer como este hermano que dijo, si el Dios del Antiguo Testamento fue malo, entonces era Satanás, porque echó los carros al mar, los de Faraón. Fue Dios el que los destruyó, ¿no? Y como empezó en esa herejía de que Jehová era Satanás, ¿qué cree que continúa ahora diciendo? Cuando alguien no está cimentado en el correcto evangelio, ¿qué cree que continúa diciendo este hermano? Pues para empezar dejó de ser pastor, cerró la congregación y ahora creen ellos que Cristo es un extraterrestre, que ya no hubo una redención física ni muerte física de Jesucristo, que no derramó sangre, sino que fue un hombre extraterrestre que vino a rescatar a la humanidad a la tierra. Eso creen. Mire, por esta. ¿No me la cree? Pues ¿no me lo cree? Pues es un caso que nosotros como familia lo vivimos y conocemos a sus hijos y conocemos a todos. Es algo que yo le prediqué el evangelio cuando fue salvo. Yo fui a visitarlo, le prediqué el evangelio y fue salvo. Pero ya no fue responsabilidad mía que él se haya salido del evangelio. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, pero no nada más, el problema es que no nada más fue él, fue toda una familia, fue todos los congregantes que estaban con él. Usted hábleles que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, háblele a él y a todos los que estuvieron congregados ahí. ¿Y qué cree que le van a decir? No, ese no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, por eso ahí la insistencia, manténgase firme sin fluctuar, manténgase firme escuchando lo mismo, manténgase firme, como dijo el apóstol Pablo, no me es molesto el recordarles las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. ¿Entendimos ahora por qué es tan estricto el autor a los hebreos en hablarles cosas así? ¿Por qué fue tan estricto? Bueno, ahí van otros pasajes que polémicos. El libro de los hebreos es un libro polémico. Digo libro porque es más libro que carta, pues para que me entiendan. El libro de los hebreos es hasta el autor no aparece. Pero yo no creo que haya sido el apóstol Pablo por muchas cosas. Para empezar, por el tipo de escritura. Era un griego clásico, no era el griego koiné de las cartas del apóstol Pablo. En Hebreos 2:3 habla de que era una persona que había oído en segunda generación lo que habían oído otros acerca de Jesucristo. 3, nunca Pablo habló de Melquisedec. Pero aquí entendemos por qué el autor de los Hebreos habla de Melquisedec. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendió por qué habla de Melquisedec? Porque había un futuro Melquisedec que iba a venir a redimir a la humanidad. ¿Ya? ¿Dónde se determinó? En esos escritos que encontraron en los rollos de Qumran. Es necesario que cada vez que analicemos la Biblia entendamos los contextos, porque si no nos vamos a dejar guiar, inclusive hasta por una traducción, nos vamos a dejar guiar basado en un texto bíblico, en un mensaje bíblico, sin analizar el contexto de lo que estaba sucediendo en ese histórico, para saber qué era lo que estaba pasando. ¿Entendemos? Si no entendemos eso, difícilmente vamos a poder llegar a una comprensión correcta. Ahora, no lo sabemos todo, nos hace falta mucho. Por eso estamos metidos toda la semana escuchando a todos estos maestros que nos enseñan la palabra. Por lo mismo, es importantísimo. Nunca menosprecia a nadie, ¿sabía? Porque hay hermanos, es que este predicador me late, y nada más a este escucho, ¿no? Cada quien tiene, pero siempre he dicho yo esto, mire, siempre hay una audiencia para cada predicador, ¿me entiende? Porque no todos somos monedita de oro para todos. Hay una audiencia, se rieron. Hay una audiencia, siempre va a haber una audiencia, eso es correcto, por eso hay muchas gracias ministeriales. A mí me encanta escuchar al apóstol Ugarte, al pastor Kenneth Solá de España, me encanta, al maestro Morfín, al pastor Abraham, ahora que estamos aprendiendo en MECI, el pastor, ¿cómo se llama también el que está con el pastor Abraham? El pastor Jaime, al pastor Iniestra también, me gusta escucharlo, mucha sabiduría. Entonces, tenemos una gama, ahora sí que a mí me tiene que aguantar porque se congrega aquí. Pero puedo escuchar a muchos por internet, ¿me entiendes? No tengo que volverme a escuchar a mí. Si ya me aguantó ahorita, pues ya ni modo, pero ya puedo escuchar a muchos maestros que enseñan todo esto, verdad presente, reino, gracia, justicia. Y créalo que, por eso yo siempre he dicho que cada ministro tiene su audiencia, su público, ¿no? Porque no todos escuchan a todos, eso es normal. Eso es normal, por eso Dios ha constituido muchas gracias ministeriales con la mía finalidad de que si a unos no escuchan a uno, le van a entender a otro, ¿me entiendes? Porque no todos, para empezar, no todos enseñamos igual. Y a mí no me gusta imitar a nadie tampoco, o sea, así como soy original, he sido siempre, nunca me ha gustado imitar a ningún maestro ni nada. Y cada quien tiene su público, es normal, es correcto, pero sígase edificando en esta verdad presente que es Cristo. Porque si no se sigue edificando, a rato nos va a salir con que cree que los ángeles
cree que usted es un ángel y que va a volar al rato. No. Por eso les cuento historias de algunos de los casos que yo he visto que han pasado. Y estos casos que han pasado es porque personas nunca estuvieron fundamentados en la roca que es Cristo, el único fundamento que es Cristo, en Cristo como el todo, en todo y en todos, el Cristo como el gobierno de la iglesia. Y jamás vamos a experimentar que Cristo nos gobierne si no nos exponemos a conocerle a Él, porque este libro de los Hebreos viene para exaltar a Cristo sobre todo y para conocerlo a Él. Se trata de Él, no del predicador. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de Él sobre todas las cosas. Y eso que cree, crea una firme ancla en su alma, para que cuando no nada más vengan las situaciones difíciles, usted esté en una seguridad plena. Cuando vengan las circunstancias complicadas, usted esté cimentado en esa roca y sea inconmovible. No nada más las circunstancias adversas que pase, sino también las doctrinas que escuche, porque incluye todo. ¿Entienden? Muy bien, póngase de pie, vamos a cerrar ya esta enseñanza para que se vaya a comer unas ricas carnes asadas o mariscos. Padre, te damos gracias. Ahorita vamos a saludar a todos los que están ahí por internet, suban por internet. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia maravillosa. Porque hoy podemos entender, Señor, que tú eres superior, superior a todo, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley. Tu sangre ahora quitó el pecado, cuando en la sangre en el Antiguo Testamento solamente lo cubría. Ahora ya no existe una esclavitud de la ley. Ya no somos esclavos sino hijos, en ese entendimiento que somos uno contigo. Eso nos crea una firme ancla, Señor, y nos da una seguridad de lo que hemos creído en ti como el todo. Nos da una firmeza en el alma, Señor, también no desviarnos del correcto evangelio, de la gracia, de la justicia, de tu reino eterno, de tu propósito eterno. No desviarnos, sino seguir y permanecer firmes, porque tú eres fiel. Fiel es aquel que hizo la promesa y no nada más, sino que la confirmó con su sangre costosa, con ese sacrificio maravilloso, perfecto. Estamos agradecidos por ello, Señor. Gracias por tu supremacía y superioridad. Ahora lo entendemos, ahora nuestra alma lo entiende. Y eso crea una confianza. Eres superior al Shabbat, superior al sacerdocio levítico y superior a todo Cristo. Ahora lo entendemos, Señor. Gracias, porque esto nos mantiene firmes en la fe, sin claudicar ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino seguiremos colaborando con este propósito, esta gracia y esta extensión del reino sobre la tierra. Gracias a ti podemos expresarte a través de palabras, pero también de hechos. Y esa es nuestra intención, que esta humanidad que está en tinieblas pueda ver en nosotros tu luz, pueda verte en nosotros, a ti. Porque ya no somos nosotros, sino eres tú en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo que vivimos en este tiempo presente, lo vivimos en la fe del Hijo. Ya no es nuestra fe, sino es tu fe. Nosotros somos los encargados de operar esa fe, Señor, lo entendemos. Pero para eso necesitamos de ti. Cada día necesitamos de entender, de conocer
todo lo que ya se nos fue concedido en Cristo, que somos espíritus perfectos, plenos, completos. Y gracias te damos por todo ello, Señor, por sentarnos en esos lugares celestiales juntamente contigo. Gracias por hacernos tu cuerpo, tu iglesia, tu esposa. Gracias por esa unión perfecta en ti, Cristo. Esto nos trae seguridad de hijos y entendemos que todo se nos fue dado ya por gracia. Las añadiduras vienen también como consecuencia de haber entendido que eres tú en nosotros. Las añadiduras se manifiestan en nuestras vidas también, Señor, por causa de tu propósito, por causa de tu reino, por causa de este avance. Gracias porque cada día, cuando tú eres formado, Señor, podemos entender ese gobierno glorioso y podemos ser gobernados por ti, porque ese es nuestro anhelo, que tú nos gobiernes, Señor, y aceptamos ese gobierno para que tú seas el único conocido por esta humanidad y pueda menguar el yo, y seas tú en nosotros. Gracias, Cristo. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te exaltamos por esa vida maravillosa que nos impartiste, que es tu vida. Gracias. Gracias por todo lo que manifiestas. Gracias por las excelentes riquezas de tu gracia. Gracias por todo. Gracias, precioso Rey. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Rey? Gracias, precioso Cristo. Puede tomar asiento, por favor. Y vamos a saludar a los que estuvieron conectados. A ver, Michelle, ayúdame ahí, por favor. Todos los que estuvieron conectados, los que comentaron. ¿Quién, perdón? La pastora Luz Marina, también ella la puede escuchar en Iglesia Jerusalén, Gracia Abundante también, la escuchamos a ella también, y es de gran edificación a nuestras vidas. Acá de Colombia, de Ibagué, Colombia, no sé dónde quede, pero Iglesia Jerusalén, Gracia Abundante también puede entrar a sus enseñanzas y puede ser edificado a través de la pastora Luz Marina. Les saludamos y un fuerte abrazo a Laura González acá de Sonora, al pastor Federico Lara de Portland, a la maestra Maritza acá también de Santa Ana. ¿Quién más estuvo conectado, Michelle? Creo que fueron todos. Muy bien, pues si fue de edificación esta enseñanza, usted que nos está viendo a través de estos medios, pues compártala. Si se le hizo fuertecilla, pues ahí, ya que lo convence el Espíritu Santo, la comparte. Y si nunca le cayó el 20, pues no la comparta nunca. A esa conclusión llegamos. Muy bien, pues nos podemos desconectar de internet, por favor, mucho. Gracias y paz. Les recuerdo, viernes 7:50, domingo 11 de la mañana, perdón, transmisiones en vivo, viernes 7:50 y los domingos a las 11:40 de la mañana.